tardes, respetando el tiempo de cada uno y el tiempo de nuestros disertantes también, vamos a dar inicio. Le vamos a pedir esto de que apaguen los micrófonos, y nos vamos mirando, nos vamos viendo por el chat si llega a surgir alguna consulta o algún problema. En principio yo les quiero dar la bienvenida y agradecerles por estar hoy acá, que se sumen y nos acompañen en estas propuestas. Mi nombre es Fernanda Bratti, formo parte de la Comisión de Actualización Profesional del CIRCOM. CIRCOM es el Círculo de Comunicadores Institucionales y Relaciones Públicas. Somos un grupo de profesionales de la comunicación que nos reunimos para jerarquizar nuestra profesión y compartir experiencias. Particularmente en la Comisión de Actualización buscamos ofrecer a nuestros socios la actualización permanente, no solo como herramienta, sino en relación a los conocimientos y también abrir debate a los cambios culturales que van transformando nuestras prácticas. Así que para nosotros es un gran gusto hoy, no solo la participación de nuestros socios, sino el poder abrir esta oportunidad a todo el público en general. Con nosotros hoy vamos a estar compartiendo el momento con nuestro presidente también de CIRCOM, Mariano Musso, que me gustaría, Mariano, si querés decir algunas palabras. Y previo a eso, mencionar que nos acompañan en la organización y el desarrollo de esta y otras actividades empresas como Tarjeta Naranja, Aguas Cordobesas, Renault, Libertad y Edisur, que siempre están acompañando nuestras iniciativas. Mariano, ¿estás por ahí? Así sí, te escuchamos Fernanda, unos minutos. Dale, muchísimas gracias. Realmente a todos. Saludo a todos y a todas, y muy especialmente a Claudia Martínez, ministra del Ministerio de la Mujer, que también nos está acompañando. Un placer poder compartir esta que bueno, realmente nos presenta un tema muy interesante, que son los desafíos que tenemos para derribar estereotipos, que sí los hay, y muchos en nuestras organizaciones. Y bueno, entiendo que la mayoría de los que estamos acá estamos vinculados de alguna forma a la comunicación, y es la comunicación el nexo que necesitamos para derribar a esos estereotipos. Bueno, se le cortó. Te perdimos por un minuto, Mariano. Bueno, por un segundo. ahí me Sí, escuchan de ahí nuevo. vamos de vuelta. Sí, sí. Bueno, decía que muy contento de la convocatoria y que haya gente de Colombia, de Buenos Aires, de Río Grande, veo en el chat que están saludando, así que, bueno, también va a ser un lindo momento de intercambio para tener experiencias varias y poder compartir buenas prácticas. Así que muchísimas gracias. Y no sé, Claudia, si querés decirnos algo, también te invito a compartir unas palabras. Hola, Mariano, Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, agradecerte enormemente por esta invitación. Gracias, Nico Torres, que por ahí te veo. Bueno, gracias, Josefina, también veo un montón de colegas y amigas, porque yo también soy profesional de la comunicación, soy periodista y, bueno, he dedicado después mi vida a la política. Pero bueno, ustedes saben que en la gestión pública y en la política también todo el conocimiento de la comunicación es fundamental. Y yo la verdad que valoro muchísimo, quiero felicitarlos por esta iniciativa y valoro mucho que hayan elegido trabajar este tema en esta jornada, que es tan importante porque es un tema de la agenda pública y de la agenda política fundamental, todos los temas de género. Y siempre que se habla, miren ustedes que se da una cosa muy, muy curiosa,
que cuando se convoca para cuestiones de género, se convocan a distintas profesiones para trabajar en la prevención, en la sensibilización, pero los profesionales de la comunicación por ahí están un poco invisibilizados. Y la verdad que yo creo firmemente que es, digamos, el primer sector donde hay que trabajar por el grado de influencia que tienen, por la importancia que hay en el impacto cultural, porque sabemos que las desigualdades y las violencias hacia las mujeres son temas socioculturales, que no son problemas de una sociedad en particular, sino que tienen que ver con una cultura que durante siglos generó desigualdades entre varones y mujeres y que hoy aparecen todas estas violencias que terminan en femicidios tremendos, donde hoy en tiempos de pandemia vemos que la violencia de género, miren ustedes lo que será que le llaman la otra pandemia, por el volumen, por la forma en que se está manifestando. Entonces yo creo que es muy importante el aporte que podemos hacer desde la comunicación, desde la consultoría política, desde los ámbitos institucionales. Veo que hay muchas colegas que son de empresas y uno se imagina esas empresas trabajando la comunicación y la gestión con perspectiva del género, sería maravilloso. Hay un ministro, ayer justamente estuve con el ministro Castelo, que conformaron la mesa de comercio electrónico y que invitó al Ministerio de la Mujer a participar, y le pidió a las empresas de comercio electrónico que participaran con representantes y la mayoría eran varones. Entonces le pidió que para estar en esa mesa tenían que ir con una mujer. Y me pareció una acción positiva muy importante porque hay que forzar la presencia de las mujeres. Hay que generar que los espacios se puedan ver ocupados también por las mujeres. Entonces es un desafío muy importante para cada uno y cada una de ustedes que después de esta reunión queden sensibilizados de tal forma que después no puedan ver las cosas de otro modo. Yo cuando pude entender todo esto, hubo un antes y un después en mi vida. No entiendo el mundo sin igualdad. Y de esta manera uno se maneja en cada una de las acciones que lleva adelante. Por eso creo que van a tener una jornada fabulosa. Además tienen dos profesionales de lujo, dos chicas muy jóvenes, pero muy formadas y capacitadas, como Paula Cantor y Lucía Ibáñez, que son dos profesionales de este Ministerio de la Mujer. Y bueno, y veo un montón de amigas y amigos, a Mónica Reviglio, que es una de las pioneras en estos temas, a la Gaby Pérez Carreta, que siempre está ahí asesorándonos. Bueno, veo un montón. La verdad que muchísimas gracias, Mariano, y felicitaciones. Quedo a disposición para lo que necesiten. Me encantaría que en algún momento pudiéramos armar de manera conjunta una mesa de género para poder trabajar todos estos temas, porque necesitamos muchísimo del apoyo de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Nos vemos, adiós. Bueno, Mariano, Claudia, muchísimas gracias por sus palabras. Mi nombre es Candela Ferrari, soy miembro también del CIRCOM y de la Comisión de Actualización. Hoy quienes van a estar llevando a cabo esta capacitación, como mencionaba Claudia, es Paula Cantor, que es magíster en estudio de las mujeres y de género, e integrante del área de políticas de género del Ministerio de la Mujer. Lucía Ibáñez, que es licenciada en psicología y miembro también del área de políticas de género del Ministerio de la Mujer, así que desde ya, muchísimas gracias, chicas. Bueno, gracias por las palabras, Mariano, Claudia, siempre tan inspiradores. Bueno, nosotros con Lu preparamos una presentación, ahora se las voy a compartir. Un segundo. Y bueno, el nombre que acordamos es Derribando Estereotipos, desafíos para comunicar hoy. Ahí lo están viendo. Así como... Bueno, pero para empezar les vamos a proponer un ejercicio, una actividad.
no sé si conocen, es un programita que se llama mentimeter.com, pueden ir entrando, ahí está el link que tienen que entrar, y arriba les va a pedir que pongan un código, y tienen que apretar esos números, 127488, así que tenemos como un rompehielo para ir empezando. Y eso va a llevar como a una lluvia de palabras. Entonces nosotras necesitamos que escriban qué relacionan con lo femenino en el ámbito laboral y después qué relacionan con lo masculino en el ámbito laboral. Las dos palabras. La idea es que puedan poner lo primero que se les venga a la mente, sin juzgar lo que se les ocurra, sino imágenes, palabras, rápido, y una vez que terminen la primera pregunta, le vamos a habilitar para que puedan responder la segunda pregunta. Pero bueno, la idea es eso, sin pensarlo mucho, lo primero que les surja. Ahí ya van llegando las primeras palabras. Después les vamos a compartir lo que vaya surgiendo. Ahí en el chat está el link. Bueno, voy a ir mostrando. Bueno, la idea de esta actividad es, bueno, ver eso, y como vamos a trabajar los roles y los estereotipos, bueno, primero mirarnos a nosotros y ver, bueno, qué son lo que se nos ocurre, porque siempre uno asocia las capacitaciones como que nos van a venir a dar algo teórico, pero creo que antes de poder aprender conceptos teóricos uno tiene que mirarse, porque la cuestión de género nos, como muy bien decía Claudia, nos atraviesa a todos y a todas, entonces primero está bueno mirarse uno para después sí poder debatir y hablar, pero si no fácilmente uno cae en racionalizar sin, bueno, mirar primero qué sesgos tengo yo, qué cuestiones todavía están naturalizadas en la sociedad. Por eso, bueno, ahí Pau les va a compartir las palabras que surgieron. Un segundo, ahí está dando el resultado. No sé si se puede ver. Ahí se ve. Mira, bueno, ahí porque siguen surgiendo, lo siguen haciendo. La que más, resuena así en grande, que es bastante choqueante, pero bueno, también tiene que ver con lo que venimos a trabajar hoy, es secretaria, brecha salarial, prolijidad, flores, comprensión, tareas administrativas, discriminación, jefa, hay otra discriminación, sobrecarga de labores, limpieza, puntualidad, psicóloga, fuerza, compromiso, presencia. Prolijidad está aumentando así en dimensión. Y bueno, creo que la de varones y lo de lo masculino, ahí están surgiendo la de los masculinos. Mira, jefe lo primero, ¿no? Mujer, lo que más sobresale es secretaria, y en lo masculino, jefe. Autoritarismo, pantalones, Rigidez, bueno. poder, abuso, decisión, gerente. Vamos a esperar si vienen algunas más y si no ya arrancamos. Ahí está.
poder... Claro, no, ahora es con trampa, no vale. Bueno, la idea de esto, obviamente que presencialmente se puede hacer más dinámico, pero no queríamos dejar de hacer esto para poder, como les decía recién, pensarnos nosotros antes de poder empezar a charlar del tema. Creo que nos queda así como súper visual. Mujer, secretaria, o mejor dicho, lo femenino, secretaria, lo masculino, jefe. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí como en stand-by, vamos a empezar a charlar un poco y después vamos a retomar estos conceptos que han surgido. Así que bueno, arrancamos nada más. Listo. Bueno, para seguir un poco con el impacto visual, hemos traído cifras actuales, algunas de Córdoba y otras a nivel global y de América Latina, para poder poner en evidencia que esto que decimos no es que es un discurso que está de moda o que queda bien hablar de género, sino que es una realidad concreta que es sumamente alarmante. Vemos, lo que presentamos de Córdoba es en base a un trabajo que se hizo, una investigación que hizo la Universidad Siglo XXI, que tomó como base los avisos de trabajo de Córdoba. En esos avisos se veía que en las búsquedas para puestos directivos y gerenciales, casi el 78% exigían varones, y las características que buscaban eran liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de negociación, frente a un 21%, casi 22%, que prefería mujeres, y cuando buscaba mujeres, ¿cuáles eran las características que pedía? Buena presencia, empatía, extroversión. Estas exigencias después las contraponemos con lo que son los porcentajes de estudios de las mujeres. Las mujeres que se ofrecían como fuerza laboral, el 60%, digamos, de los que tenían estudios universitarios, el 60% eran mujeres, pero el 43% de los empleos que buscaban gente universitaria pedía varones. Había un porcentaje que le era indistinto y en un menor grado exigían mujeres. Estos números se replican a nivel mundial. El 50% de los doctorados están en manos de mujeres, el 57% de maestrías, y más de la mitad de las mujeres tienen títulos universitarios. Pero hay sobrerepresentación a nivel de estudio, pero luego las juntas directivas son entre un 5 y un 10% de mujeres. Entonces, a ver, estos números nos están mostrando que no es que no haya mujeres capacitadas, sino que están pasando otras cosas. O sea, ¿qué pasa con estas mujeres con doctorado que después no llegan a ser directoras, que después no llegan a ser jefas, como si los varones, que fue además la primera palabra que surgía? Bueno, no sé, ahí el power está medio raro. Ahí está. Bueno, con respecto, lo que se ha comprobado a nivel mundial, que una de las principales barreras para las mujeres a la hora de insertarse laboralmente tiene que ver con el trabajo doméstico, que es trabajo pero no es remunerado, y no solo que no es remunerado, sino que no es reconocido. En América Latina, el 70% de las mujeres que están fuera del ámbito laboral formal aducen que es por razones familiares. En lo que tiene que ver con el trabajo doméstico de cuidado, en Córdoba los varones desarrollan más o menos 3 horas y media frente a las mujeres 6 horas diarias, o sea que las mujeres, la famosa doble jornada, está medida, o sea, trabajan 500 horas en la empresa o en su emprendimiento, lo que fuera, y después tienen estas tareas de cuidado que por suerte hoy ya se les llama trabajo, y de hecho a nivel nacional ahora se ha publicado, digamos, un estudio sobre
que mide la cantidad de horas que las mujeres y hombres invierten en esta tarea de cuidado que encima no tiene reconocimiento social. Bueno, dicho estos números, así un poco como para sacudirlos, ahora vamos a empezar a hablar de, bueno, ¿qué es esta palabra género? Que tanto se habla, pero a veces hay como algunas confusiones en este término, así que ahí Paula les va a contar un poco. ¿Ahí se ve bien, Lu? Ahí se ve bárbaro. Bueno, nosotras bueno, queremos hablar del género y qué es el género y por qué es importante incorporar la perspectiva de género en la comunicación y en todas las actividades y programas que llevemos a cabo. Y pusimos la famosa publicidad de Carrefour del año pasado para explicar este concepto. El género refiere a una construcción histórica, social y cultural de los comportamientos, actitudes y sentimientos de varones y mujeres. Es decir, la cultura va a definir lo que se considera como natural de varones y de mujeres. Nos vamos socializando con formas de ser varón y con formas de ser mujer. Y esto obedece a ciertos procesos históricos y culturales y que por ende también pueden ser modificados. Si vemos la foto, vemos que lo natural es que las mujeres estén en el ámbito de lo doméstico y el varón o el niño en el ámbito de lo público o actividades más de riesgo, que tienen que ver con el aire libre, mientras que las niñas en la casa, en el hogar, lo que es puro y lo que es rosa, tranquilo, pasivo. Pero todo esto no es natural, sino que hace una construcción histórica y cultural. Además, el género es relacional y es jerárquico. O sea, el género va a poder explicar como categoría de análisis cómo se dan las relaciones entre los géneros, pero estas relaciones van a ser jerárquicas, porque lo que en una cultura, o lo que la cultura va a valorar como socialmente importante, va a ser de manera diferente y desigual. Entonces, todo lo asociado a lo masculino, que tiene que ver con el ámbito público, con la fuerza, con el valor, la competencia, va a estar colocado en una posición más elevada que lo que hace a lo femenino. Y después vamos a decir que el género está institucionalizado en leyes, en el Estado, en la religión, y que además es interseccional, porque no puede ser analizado por fuera de otros ejes de opresión que tienen que ver como la raza, la etnia, la nacionalidad, la edad. O sea, el género por sí solo no te va a explicar nada, sino se mide y se analiza en función de otros ejes de opresión. Trajimos estos otros conceptos porque, ¿qué es lo que trae también la perspectiva de género? Más allá del género en sí, sino que la identidad de género es cómo cada persona siente su género, la expresión de género es cómo mostramos nuestro género al mundo, nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, y la orientación sexual tiene que ver más con una atracción física o emocional o erótica hacia otra persona. Y el sexo, que también es un componente importante, refiere a todo lo que son las características biológicas y genéticas de una persona. Los conceptos centrales que propone la perspectiva de género, bueno, nosotros vamos a decir que es la igualdad de género, es que los hombres y las mujeres en todas sus diversidades gocen de igualdad de condiciones y de oportunidades para poder desarrollar todas sus potencialidades. Y la equidad de género tiene que ver con incorporar medidas específicas para compensar o mitigar las desventajas históricas y sociales. En los últimos años han surgido todo un movimiento que se llama campañas antigénero, que refieren a discursos de odio que buscan deslegitimar la categoría analítica del género y referirse como si fuera una ideología. Y esto lo hacen a través de juicios morales y religiosos que terminan legitimando la violencia contra las mujeres, y también, bueno, profundizando el machismo, la misoginia, o generando confusión, y perpetuando estereotipos y roles de género discriminatorios. Y por último, los enfoques transversales o la transversalización de la perspectiva de género implica analizar las bases de estas inequidades y desarrollar acciones tendientes a modificarlas. Que ahora Lu va a explicar un poquito más qué son estos enfoques transversales. Bueno, como muy bien comentaba Paula, no podemos hablar del género así aislado y tampoco de la perspectiva de género. Nosotros lo que les queremos compartir, que en esto de
derribar estereotipos, bueno, en la comunicación y también a nivel cultural en general necesitamos pensar, o no es que necesitamos, nosotros proponemos, estos tres enfoques. En primer lugar, el enfoque de derechos humanos, que a veces uno no lo asocia con el mundo empresarial o con las organizaciones. A ver, los derechos humanos tienen que estar presentes en todas las acciones y políticas que lleve a cabo una organización, una empresa. Digamos, todas las acciones comunicativas o de cualquier índole tienen que tener como objetivo proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Siempre tenemos que tener esto en mente y empezar a mirar este discurso económico o discurso empresarial con el discurso de los derechos humanos. La perspectiva de género tiene que ver, no significa, bueno, ponemos mujeres ya hay perspectiva de género, no. Implica tener en cuenta que todas las medidas que se adopten van a tener un impacto diferencial en las personas. Cuando hablamos de género no es mujer-varón, tenemos en cuenta los géneros en su diversidad. Y también tener perspectiva de género tiene que ver que las medidas, además de que yo tengo en cuenta este impacto diferencial, voy a tener en cuenta cuál es la experiencia, cuál es la opinión, cuáles son las preocupaciones de las mujeres y de los hombres en sus diversidades. Y también estas medidas tienen que tener un beneficio directo en disminuir las brechas. No es solo, bueno, ¿cuál es la preocupación de la mujer? No, efectivamente tienen que disminuir esta brecha. Y la interseccionalidad tiene que ver con considerar otros factores que a veces aumentan la vulnerabilidad, como tiene que ver el origen étnico, la religión, la edad, alguna condición de discapacidad, la identidad sexual, la expresión de género. Son todos factores que muchas veces aumentan la vulnerabilidad y que uno lo tiene que tener en cuenta, porque si uno piensa, Día de la Mujer, pienso en una mujer, estoy dejando por fuera un montón de otras mujeres. Bueno, dicho esto, así como para contextualizar, vamos a pasar a lo que nos compete hoy, que son los roles y los estereotipos, que se reproducen principalmente a través de la comunicación. Son dos conceptos que se suelen confundir, porque están ahí muy juntos, pero son distintos. ¿Qué son los roles? Son, en palabras simples, los comportamientos esperados en hombres y mujeres. ¿Qué conductas se esperan en ellos? Entonces, acá lo mostramos en una imagen, el hombre asociado con el ámbito público, las tareas productivas, la tecnología, el hombre jefe. Miren, es como que les leímos la mente con esta imagen, el hombre jefe y la mujer secretaria. Casi que somos brujas, porque estos roles están como muy, muy incorporados en la sociedad. La mujer, el ámbito privado, las tareas reproductivas, enfermería, educación, la cuidadora, y ni qué hablar que en esta imagen de belleza hegemónica, ¿no? La mujer rubia, el hombre blanco, fachero, flaco, alto y demás. Entonces estos son los roles y los comportamientos, mientras que los estereotipos tienen que ver con las características o cualidades que se espera o que deberían tener las mujeres. Entonces el hombre es fuerte, dominante, emprendedor, valiente, competitivo, cero emocional, activo, y la mujer más sumisa, maternal, romántica, muestra las emociones, y estos que son estereotipos generales después se reproducen en las empresas. A ver, la mujer sale al ámbito de lo público, pero se encuentra realizando las mismas labores que en la casa. Es la que organiza, es la secretaria, la que sirve el café, la que limpia, la que cuida, y encima sale, reproduce los roles en el ámbito público, y encima vuelve a la casa y tiene la doble tarea. Por eso también a veces se romantiza y se idealiza la idea de la mujer pulpo que puede hacer todo. Y es peligroso también eso, ¿no? Porque si tenemos en cuenta esta cuestión de los derechos humanos, es una contradicción. Bueno, entonces estos son los roles y los estereotipos. Acá les traemos una imagen súper ilustrativa de cómo se reproducen los estereotipos en la comunicación. Esto fue una publicidad para el Día de la Madre, también nos pareció oportuno para los que trabajan en empresas que a veces el Día de la Madre, el Día de la Mujer, ¿qué hacemos? ¿Cómo comunicamos? ¿Qué actividades proponemos? Bueno, esto traten de no hacer, digamos. Una mujer 100% madre, 97% entregada,
3% egoísmo, 0% quejas. Terrible, digamos. La mujer, para ser, tiene que ser madre, para realizarse. Y encima madre entregada, no puedes ser madre media, no te puedes enojar, los roles. Entonces esto, que está reforzando el rol doméstico, la maternidad, el cuidado, además súper dulce, vos la ves, está bárbara, linda, dulce, y encima, bueno, esto que también se reproduce en otras imágenes, nunca hablan las mujeres en las imágenes, sino es esto, como más la mujer florero, ¿no? Y la falta de autonomía. Me parece que esto es importante empezar a verlo, porque uno ve rápido esta imagen y tarda un poquito en ver en el estereotipo, porque uno tiende a pensar, bueno, la mujer en la cocina, eso sí te hace ruido, pero esta mujer empoderada, entre comillas, en realidad, una mujer sobrecargada y encima tiene que estar feliz, contenta, ser re buena madre, dulce. Ni que hablar de la diversidad acá, ¿no? Todas las mujeres siempre van a estar como la otra imagen, blancas, de ojos claros, altas. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir el concepto de violencia de género y por qué lo traemos si estamos hablando de, bueno, de una campaña de publicidad que tiene que ver eso con violencia y cómo se relaciona el género en todo esto? Nosotros traemos esta figura que es un iceberg porque explica muy bien qué es la violencia de género. Porque la violencia de género no es solo la violencia física la que se manifiesta explícitamente a través de golpes, agresiones, o tiene su máxima expresión en un femicidio. La violencia de género son todos aquellos actos de tipo físico, psicológico, sexual o económico que buscan dañar a una persona en razón de su sexo o género. Y generalmente se da desde el varón hacia otras identidades de género, en su mayoría las mujeres, pero bueno, todas las identidades en su diversidad. Y lo llamamos un iceberg porque detrás de esa violencia visible hay todo un iceberg de violencias invisibles, bueno, que van desde, es como un triángulo, nosotros tenemos la violencia, la física, que es la punta, pero debajo está la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces tienen que ver todas esas estructuras que sostienen la discriminación y la desigualdad, eso que ya hablábamos, que está institucionalizada en leyes y en instituciones, y todo lo otro que tiene que ver con lo cultural. Ahí justo dice, bueno, la invisibilización, la publicidad sexista, el humor, el chantaje, la anulación, los micromachismos. Y bueno, por eso creemos que es importante ahora hablar de violencia simbólica, porque la violencia simbólica es uno de los tipos de la violencia de género. La violencia simbólica es aquella que a través de mensajes, valores, íconos o signos reproduce la dominación y la discriminación, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. El concepto de violencia simbólica viene de Bourdieu, que él lo usaba para decir, bueno, cómo los sectores dominantes logran mantener su posición de poder sin recurrir a la violencia física o a la coacción, y que lo hacen a través de la construcción e imposición de ciertos estereotipos, creencias, valores o conductas en la sociedad. Es decir, que legitima el mundo social, a través del sentido común se disfrazan otras formas de dominación, y bueno, ahí pusimos, es como el abuso disfrazado de buenas costumbres. Y esto, a través de los siglos, se va sosteniendo, se va reproduciendo, y la comunicación cumple un rol central para la reproducción y el mantenimiento de estas desigualdades y estos estereotipos, y por eso, bueno, entendemos que para cambiar y transformar estas relaciones desiguales de poder, tenemos que ver, bueno, toda esta masa del iceberg, y ir de a poco, uno por uno, haciendo cambios en todos los espacios que habitamos, y no solo, bueno, ocuparnos de los femicidios, que es lo más visible y lo que más prestamos atención. Bueno, y les traemos la publicidad de Brahma, así me dejan. No sé si, bueno, fue como arrancamos el 2020, viendo un segundo y ahí voy a poner. Ahí compartimos el link por las dudas que no los puedan ver bien, pero vamos a compartir pantalla. Si no, ahí tienen el link de YouTube para verlo después. Ahí está.
Bien. Bueno, en esta publicidad que fue bastante polémica, salimos con críticas desde todos lados. Al día siguiente Brahma se disculpó, pero dijo que esto lo hacían porque no todos nos gustaban las mismas cosas. Las críticas siguieron, y a las 48 horas, dijeron que se disculpaban, que la quitaban a la campaña de todos lados, y que, en su afán de querer ser más inclusivos o generar sociedades más igualitarias, a veces también se cometían errores. En esta publicidad, lo que se interpreta es, mantener el estereotipo de la mujer como tonta, indefensa, pasiva o infantil, porque toma traguitos de colores. Además que estás como obligada a encajar, porque no puede ser que no te guste lo que a todos les gustan. Y hay un rito de iniciación, como que se incentiva, y encima violentamente, como a probar, y después le gusta lo que prueba. Tiene muchas connotaciones con el abuso, o con lo que te presionan también para realizar actos sexuales, incluso con toda esta idea que, muchas veces las mujeres, mejor si estás borracho, mejor si consumís alcohol, porque eso es más fácil. Hay muchísimas interpretaciones para hacer de la publicidad, y por suerte hay cosas que están cambiando, pero una nota, un grupo de mujeres que se llama publicitarias.org, escribe y dice: ¿qué pasa con todos los equipos de comunicación que están detrás? Porque pasa por varias etapas la publicidad, y si nadie fue capaz de pensar que había algo malo en esta publicidad. Entonces, hay un estudio que ve que las mujeres en realidad conforman solo el 8% de las creativas de las campañas de publicidad, y además las que están en su mayoría en todos estos equipos ocupan posiciones como administrativas o en las cuentas. Entonces las mujeres seguimos sin estar en posiciones de decisión, en posiciones de creación, o de poder, el poder real al final, donde se toman las decisiones. Y lo que veníamos hablando también, no alcanza solo con que haya más mujeres, sino con que estemos formadas y capacitados en la perspectiva de género. De todos los cuerpos directivos y de publicidad del país, solo el 15% había tomado capacitaciones en perspectiva de género. Y lo que suele suceder también es que para hacer campañas, buscan consultorías, asesorías, pero solo consultan con gente experta en perspectiva de género para publicidades de tipo, momento de hablar del empoderamiento de la mujer, o el Día de la Mujer, o cuando hablamos de la diversidad. Entonces faltan los equipos para que sean transversales en todos los temas que se trabajen y que se comuniquen. Luz, está silencia. Bueno, no podemos hablar de comunicación sin hablar de lenguaje. Además es un tema que genera mucha controversia, lo que es el lenguaje inclusivo. Nos parecía oportuno traer algunas reflexiones. Digamos, nosotras no somos las portadoras de la verdad, pero sí está bueno que uno empiece a pensar esto. ¿Qué es la lengua? Bueno, la lengua, y especialmente la lengua española, que es la que hablamos nosotras, es una lengua viva que se transforma al usarla cada día. Después las academias, como la RAE, la van a estudiar, regular, argumentar sus cambios históricos, pero la lengua necesariamente cambia, el lenguaje cambia. ¿Por qué? Porque las realidades cambian, las necesidades humanas, la cultura, es decir, al haber transformaciones sociales hay nuevas realidades, entonces necesitamos nuevos significados, nuevas palabras para nombrar estas realidades. Un ejemplo tonto, a nadie le hace ruido la palabra tuitear, googlear, chatear. Bueno, ¿qué pasa con el lenguaje inclusivo?
esto lo largamos como un puntapié para reflexionar y empezar a ser más crítico a la hora de, bueno, de hablar de estos temas. El lenguaje inclusivo no es solo hablar con E o con X, sino hay un montón de otras maneras en que el sistema patriarcal se manifiesta en el lenguaje. Así como en dos grandes bloques tenemos por un lado el sexismo, que es explícitamente a través del lenguaje poner a la mujer como un ser inferior, desvalorizarla, y lo que es el androcentrismo, que es, como lo dice la palabra, el hombre el centro de todo. Siempre se cree que lo neutral es lo masculino. Eso es el androcentrismo. No, pero esto es neutral. No es neutral, es machista, digamos. El androcentrismo tiene que ver con que las interpretaciones del mundo, la construcción de significados se hace a partir de los intereses de los varones con ciertas características hegemónicas, por supuesto. Y bueno, y tanto el sexismo como el androcentrismo se va a ir manifestando a través de distintas modalidades. Lo que nombraba recién, el falso genérico, este es el típico, el hombre para hablar de las personas, los seres humanos. Los duales aparentes, mujer pública versus hombre público, tienen connotaciones totalmente distintas, y esto tiene su base en que las mujeres tenemos que estar en el ámbito privado y los hombres afuera, en el ámbito público. Las asimetrías en el tratamiento, la Merkel versus Donald Trump, bueno, y ni que hablar, acá atraviesa lo que es la violencia política de género, que bueno, eso es un capítulo aparte. Los refranes, que a ustedes seguramente se les ocurren muchos más, los pueden ir compartiendo ahí, pero por ejemplo detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas, también como esta mirada de vulnerable, como medias tontas, bueno, no importa, son así. Y la estigmatización. Hay más de 700 palabras para referir a prostituta. Entonces, bueno, nos parecía importante traer esto y también algunas propuestas concretas que no implican, digamos, hacer grandes cambios, pero que sí tienen impactos impresionantes a la hora de comunicar. Bueno, lo que decía la Lu es, no es que todo lo del lenguaje inclusivo pasa por el uso de la E o la X o la arroba, sino que hay otras formas y otras técnicas, y que incluso se sigue inventando. No es algo que está terminado, porque como dijo la Lu también, o sea, el lenguaje es algo vivo, y una vez que detectamos, bueno, que también reproduce relaciones desiguales de poder, tenemos algo que hacer, pero las formas se están probando. Y nosotros les proponemos, bueno, algunas cosas, estas les sacamos de varios guías de lenguaje inclusivo de España y de comunidades autonómicas, y que dicen, bueno, por ejemplo, uso de sustantivos genéricos. En vez de decir todo el tiempo el ciudadano, los profesores, hablar de sustantivos genéricos, la ciudadanía o el profesorado. Usar perífrasis, que quiere decir, bueno, usar más palabras de la necesaria para explicar algo. Entonces, en vez de decir el hombre, decir el ser humano, o el personal docente, contable, administrativo. Tenés que usar más palabras, pero está siendo inclusivo. El imperativo, en vez de decir el candidato debe enviar su currículum, envíe su currículum, o en la forma pasiva o impersonal. El formulario será presentado el día tal, o se deberá presentar un formulario. Hablar también con determinantes sin marca de género, en vez de decir el que solicite la ayuda, de decir quién solicite ayuda, o en vez de decir los contribuyentes, hablar de cada contribuyente. Y las formas no personales del verbo, como decir el solicitante tendrá en cuenta versus es necesario tener en cuenta. Son algunos ejemplos, y por ahí parece muy nimio o insignificante, pero hacen la diferencia cuando vivís en un mundo donde todo el tiempo están hablando en un lenguaje que no te sentís identificada. Entonces todo el tiempo se menciona todos, o el ciudadano, el contribuyente, el cliente. Está bueno cuando estás en un espacio donde se habla para todos y todas. Y lo mismo proponemos para pensar las imágenes no sexistas o imágenes inclusivas.
y dice que el cerebro lo que más recuerda al final es lo visual, o sea, un 80% lo que queda en la cabeza es las imágenes, más allá de las palabras y los sonidos. Entonces también son fundamentales que cuando compartimos piezas gráficas o videos, tengamos en cuenta algunas pautas. Por ejemplo, evitar solo figuras masculinas, donde únicamente aparecen figuras masculinas como modelo genérico de representación del ser humano, y lo mismo para cuando tenemos en cuenta cómo se distribuyen las piezas gráficas, qué dimensiones, o sea, o qué preponderancia damos a las figuras masculinas y cuáles a las figuras femeninas. Entonces, por eso procurar un trato paritario entre hombres y mujeres, y evitar reproducir estereotipos, que esto es lo que veníamos hablando, evitar poner siempre a las mujeres en un rol maternal, o en un rol doméstico, o el rol de secretaria, sino ponerlas en un montón de actividades, como lo que hacemos día a día y como es la realidad, que estamos desde el ámbito de la tecnología hasta el ámbito de la ingeniería, o en el deporte. Casi nunca vemos a mujeres deportistas. Bueno, ahora en el último tiempo sí se está poniendo de moda, pero mujeres transpirando, mujeres que no están serias, que no estamos impecables, que no somos todas blancas, mujeres de edad mayor, casi nunca vemos en ningún lado mujeres adultas mayores, que eso es como pecado, no está bien visto. Y te sumo algo, Pau, a veces se pasa, ¿no?, desde con esto de querer incluir la perspectiva de género, entre comillas, como la supermujer. Mujer es gerenta de, digamos, como la mujer, esto de superpoderosa, y también hay mujeres que no quieren ser gerentas, que tienen una vida común, que transpiran, que son viejas, que son gordas, y también merecen ser representadas. No es que pasamos de víctima a la superpoderosa, digamos, somos personas que nos pasan cosas, habrá algunas más poderosas que otras, pero bueno, empezar a ser más realistas. Acá les vamos a compartir algunas ideas o medidas que se nos ocurrían con Paula, para de manera concreta, todo muy linda la teoría, bueno, ¿cómo hacemos para incluir la perspectiva de género? Lo primero es la sensibilización y capacitación. Sobre todo sensibilizar, porque uno puede estudiar un montón de cosas, pero la sensibilización tiene que ver con pasar por el cuerpo, por las propias emociones. Formación en género, que haya mujeres no significa que se vayan a representar los intereses de las mujeres. Cuando hablamos de machismo, hablamos de un sistema patriarcal que puede estar encarnado por hombres, mujeres, en todas sus diversidades. Bueno, la redistribución equitativa de las tareas de cuidado, esa es una deuda pendiente que les tenemos, ¿no?, a nuestras anteriores generaciones que salieron al mundo de lo público, salieron a trabajar, pero de repente se encontraron con esta doble jornada porque seguían y siguen a cargo de las tareas de la casa. Hacer guías de comunicación inclusiva, adoptar guías, pautas de comunicación. Lo ideal es inspirarse en otros modelos, pero armar sus propias guías de acuerdo al ámbito en el que se desempeñen. Ahí les dejamos ese que dice ahí, web, es una herramienta que ya existe, ahí está el link. Es una herramienta de autodiagnóstico que diseñó ONU con el BID, donde las empresas pueden de manera online poner sus datos y les hace un diagnóstico en relación a las brechas de género, a la sensibilización de género ya incluida. Eso me parece que es genial, es una herramienta gratuita al alcance de todos. Entonces, lo que se puede hacer es utilizar eso como una autoevaluación y después ir adaptando o formando propias herramientas locales. Pero hay mucho desarrollo a nivel internacional de esto. Y finalmente, medidas afirmativas. Podemos tener lenguaje inclusivo, podemos tener charlas, pero si no se toman medidas concretas, se van a seguir reproduciendo las desigualdades, que, como ve, y la violencia en la que hablan, ¿no?, que es la punta del iceberg. Hay que hacer protocolos contra la violencia de género, hay que hablar de la violencia en el ámbito empresarial, hay que hablar de acoso, necesitamos licencias por paternidad, necesitamos medidas para conciliar la vida laboral y personal, que los hombres se puedan incluir también en las tareas de cuidado, porque un hombre que de repente tiene un día de licencia, ¿cómo puede involucrarse en la paternidad? Y es complicado. Horarios flexibles, creo que esta pandemia puso en evidencia la crisis del cuidado, porque de repente estábamos todos en la casa, las guarderías cerraban, las abuelas no podían cuidar a los niños, pero también
como positivo puso en evidencia que se puede trabajar de manera remota, o esta modalidad blend, donde de repente nos podemos encontrar de manera virtual, algunos momentos en la oficina. Se necesitan tomar medidas, y bueno, y creo que nosotras como ministerio estamos en ese camino. Nosotras desde el área de política de género, la idea es cada vez articular más con los distintos sectores para bueno, acompañar en este proceso de transformación que a nivel mundial se está haciendo poco a poco, para dejar de hablar solamente de violencia de género, que es la punta del iceberg, y empezar a trabajar sobre esas cosas que están sosteniendo las violencias. Así que acá, bueno, les dejamos nuestro número, nuestro nombre, mail de contacto, y quedamos abiertas para las preguntas, las dudas que les haya despertado nuestra breve presentación. Muchísimas gracias, Pablo y Lucía, muy claras. De verdad que nos dan ganas de seguir escuchándola y poder abrir los micrófonos para el debate, porque no dudo que todos los que estamos participando de esta exposición tenemos experiencias para compartir y situaciones para compartir. José, si estás ahí, ¿tenés alguna de las preguntas que, para no extendernos más en tiempo, si tenemos 2 o 3 preguntas para transmitirle a las chicas? Sí, antes que nada agradecerles, me pareció súper interesante todo lo que compartieron, y bueno, qué bueno poder generar este espacio para debatir y repensarnos, que fue lo que planteaban al principio. Me llamó mucho la atención todo lo que comentaban, sobre todo esto de la igualdad por ahí de género, que tiene que ver con cosas que me parece que sufrimos tanto hombres como mujeres, porque lo que comentaba Lu recién de la licencia por paternidad, por ejemplo, o sea, es algo que pasa no solo para las mujeres, sino también para los hombres. O el hombre que no tiene permitido llorar en público, por ejemplo, o mostrarse emocional, esto de responder a roles, ¿no? Me parece súper interesante, y bueno, les leo un par de las preguntas que dejaron ahí en el chat para que puedan responder. Eli preguntaba cuáles serían las pautas que evidencian esta violencia de género y cuáles tips para empezar a incluir protocolos de acciones en organizaciones que tienen como práctica aceptada la posición de la mujer como un accesorio, con poder de decisión ficticia o como un trofeo. No sé, Lu o Pau, ¿cuál de las dos quiere responder? Empiezo yo y la Lu sigue, que bueno, que también es más experta en temas de violencia. Yo solo quería decir que no es fácil desnaturalizar prácticas que están, bueno, como naturalizadas, o que vienen en nuestras sociedades y en nuestras prácticas desde hace siglos. A empezar a hablar de lo que es acoso, bueno, todo lo que fue el movimiento Me Too acá, en Estados Unidos, y que también se replicó acá con las actrices. Son cosas que te van haciendo abrir los ojos y decir, che, esto me pasó, no está bien, me sentí mal, y bueno, como ir de a poco desmembrando y desgranando y viendo qué hay detrás de un montón de prácticas que entendemos como naturales o cotidianas o normales. Lo que se está proponiendo ahora es, bueno, hacer sensibilización como esto, sacar estos temas, quizá un próximo encuentro pensar qué es el acoso, qué son las violencias en el ámbito laboral, cómo también los medios de comunicación pueden reproducir esto y naturalizarlo, y si se puede generar protocolos en las empresas y en las organizaciones en las que trabajen, que hablen específicamente de estas situaciones. Yo sé que en otros países ya es más común, que incluso ahora en el ámbito público también, de decir, bueno, si te sucede esto y esto, ¿qué hacer? ¿A dónde dirigirte? Tener un área donde se puedan denunciar, o aunque sea comentar estas situaciones. Para mí lo que pasa, o lo que debería pasar, es decir, bueno, tenemos que desnaturalizar algo que es violencia, y que lo tenemos como normal. No sé, Lu, si quieres agregar. Me parece súper oportuno lo que decías, Pau, y esto que preguntaban sobre tips o herramientas. Yo creo que nos encantaría tener recetas de cómo combatir la violencia así en un protocolo en 5 minutos, y no hay, digamos. Requiere un trabajo donde tiene que haber, en el caso de las empresas que estén, voluntad política de
de los directivos y empezar a hacer, bueno, un diagnóstico de la situación y empezar a construir algunos indicadores, pero no es que podamos generalizar. Nosotras lo que sí podemos traerles desde el Ministerio, que hoy en día, hace mucho tiempo se hablaba de violencia familiar. Hoy todo lo que tiene que ver con violencia de género lo atendemos en el Ministerio, entonces si detectan alguna situación de violencia y de acoso, pueden llamar al 0800, ahí se los vamos a escribir. También tenemos, lo que pensamos a futuro es poder hacer un encuentro con unas compañeras abogadas para hablar de acoso, pero bueno, lo que les quería transmitir es que no es que podamos decir, bueno, 2 tips y estamos, sino que requiere hacer una evaluación de cada situación, porque todo lo que yo diga fuera de contexto va a ser desafortunado. Lo que sí, la sensibilización es el primer paso para detectar, porque si no nunca detectamos estas violencias más invisibles. Porque, bueno, me encantó algunas frases que iban compartiendo de dichos o cuestiones que les van pasando, o sea, nos pasa a todas, y bueno, y también a los hombres, ¿no? Pueden sufrir situaciones de verse perjudicados por esta desigualdad que a veces los pone en determinados lugares, pero bueno, cuando quieran podemos seguir en contacto para ver el caso por caso. Tenemos, chicas, un par de preguntas más, que una está muy relacionada con lo que conversábamos recién. Mariana dice, en los últimos años ha comenzado a aparecer el rol de la editora de género en varios periódicos, tanto de Argentina como del mundo, Clarín, Infobae, El País, New York Times, que justamente pretende incorporar la perspectiva de género de forma transversal a lo largo y ancho de toda la organización y sus discursos. Si alguien sabe si existe también una tendencia a incorporar roles similares en los departamentos de comunicación institucional. Y otra pregunta relacionada, que preguntaban por el mismo rol de cómo sensibilizar a lo mejor en las jerarquías de las organizaciones, justamente para que se dé el espacio de sensibilización y poder generar estos protocolos. Yo creo que se da de 2 maneras principales, porque es complicado decir cómo movilizar a los que están en una posición cómoda, o sea, cómo incluir a estos que están en posiciones jerárquicas súper cómodas a que se hablen de estos temas que piensan que es de las mujeres. Siempre la cuestión de género era en última instancia. Creo que hoy hay un movimiento social, político súper fuerte, donde también desde abajo se puede empezar a mover las estructuras de arriba, a partir de denuncias. La denuncia tiene muy mala fama, muy mal nombre, pero es la puerta de entrada a la justicia, la única manera que se tome conocimiento de las situaciones, empezar a hacer denuncias judiciales, no solo denuncias en las redes, porque a veces eso termina revictimizando a la persona que pasó por una situación de acoso, de violencia. Bueno, empezar a denunciar, empezar a ponerle nombre, y eso por un lado. Y por el otro lado, buscar, ustedes como comunicadores sabrán mejor, la manera de convocar a estos actores que todavía no se sienten invitados y que todavía no han llegado a comprender la amplitud del concepto de incluir la perspectiva de género y las virtudes y los beneficios que va a traer en términos de beneficios y satisfacción. De hecho, se considera, si uno empieza a buscar cifras, te vuelves loco, ¿no? En América Latina se considera que si desapareciera o disminuyera la desigualdad, el PBI de la mayoría de los países incrementaría un 25%. O sea, empezar a, bueno, ver la forma de convocar mostrando números, datos. Esto no es un capricho, no es una moda, es una realidad que nos está sacudiendo, y por suerte hoy hay más voces, y bueno, se pueden entrar y ver en las estadísticas de CEPAL el impacto económico que tiene la violencia de género, el impacto económico y también las trabas que pone lo económico a salir de la situación de violencia. Así que bueno, creo que Claro, comunicadores, sí, una tienen cosa, este Lu, desafío. en ese sentido, o sea, más allá de los beneficios que puede traer para todas las personas que se sientan más incluidas en las empresas, que se acaben ciertas cuestiones de maltratos, de acoso, también
es lo que vende últimamente. O sea, esta campaña de Brahma, no sé cuánto habrán invertido, pero se la bajaron a la campaña, y querramos o no, lo que es políticamente correcto es de a poco ir generando políticas de género o perspectivas de género transversales. Y por eso también hay que tener mucho cuidado con esto, decir, bueno, cuánto es superficial y quienes realmente están dispuestos y dispuestas a hacer un cambio profundo, porque no es algo de un día para el otro, y requiere mucho, mucho trabajo interno y de transformación y de cambio, que a veces es doloroso, porque salir de una situación en la que tenés privilegios, a irte a una en la que no sos tan privilegiado porque tenés que compartir, eso genera mucha resistencia también. Pero creo que en realidad los beneficios, cuesta salir de ese lugar de privilegio, pero en realidad los beneficios son muchísimos, digamos. Que un trabajador, por más de que sea gerente, pueda involucrarse en la crianza de su hijo, que pueda compartir más tiempo con la familia, es bienestar, es calidad de vida. Entonces, en la medida en que se empieza a mostrar toda esa otra cara de la moneda, creo que hay muchos hombres que están sumados, digamos, genuinamente a este movimiento que es el feminismo, porque están pudiendo ver, ¿no?, los beneficios de que si lloras no pasa nada, y también la situación social, a ver, un hombre que queda despedido y la mujer lo tiene que mantener, no pasa nada, pero bueno, hasta tanto no se ponga en evidencia, parece ser que no me quiero mover de este lugar de privilegio. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, o vamos cerrando. Sí, vamos con la última pregunta ya como para ir cerrando. La verdad que había varias más y todas son súper interesantes y creo que se prestan justamente para el debate y para la sensibilización. La última les leo. ¿Cómo se puede lograr o intentar incorporar la perspectiva de género en la comunicación de aquellas organizaciones que justamente pretenden alcanzar a un público masculino conservador o de edad avanzada, propenso a ser antigénero? Pienso, por dar ejemplos, en marcas de automóviles, Hugo Boss, la marca supongo que se refiere de desodorante Axe. Si el beneficio percibido de lanzar comunicaciones sexistas es mayor que el daño que puede causar el rechazo de la opinión pública, ¿por qué asumirían el riesgo de mejorar o cómo convencerlos de esto? Desafiante la pregunta. No sé, Lu, ahí estamos las dos. Mira, creo a ver, está el desafío y es como dicen, ¿qué tienen para ganar? Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, y ahí es donde aparece el Estado presentando algunas obligaciones. Esto que decíamos de las medidas afirmativas, por lo general son políticas que lanzan los gobiernos, como tiene que ver, por ejemplo, la paridad. Son medidas afirmativas, como les decíamos, para lograr la igualdad de género necesitamos políticas de equidad de género, o sea, la famosa imagen del banquito, necesitamos un banquito más arriba para que todos estemos en la misma altura. Bueno, para estas cuestiones a veces es necesario la intervención del Estado con obligaciones. Digamos, hay que obligar a determinados espacios a hacer cambios. Y luego está la otra pata de, bueno, si hay alguna ahí comunicadora muy audaz, empezar a buscarle la vuelta de manera estratégica para empezar a comunicar de otra manera. Yo creo que esto de las denuncias públicas, o sea, esa publicidad de Brahma la tuvieron que bajar, y yo creo que los movimientos feministas de hoy en día van a hacer bajar todas esas campañas, más allá de que vendan, por suerte, hay una conciencia súper activa, sobre todo de los y las jóvenes que ya no se bancan un montón de cosas. Bueno, Paula, Lu, muchísimas gracias por participar de este espacio que venimos trabajando hace mucho desde el CIRCOM para que se pueda lograr. Les transmito la alegría de todos los miembros por ser tan claras, sobre todo en temas que son bastante polémicos, como puede ser el lenguaje inclusivo. Gracias a todos los que han participado y sobre todo el apoyo del Ministerio, que haya estado Claudia y también nuestro presidente presente. Esperamos que podamos sumar más charlas de este tipo a futuro, porque principalmente lo que es el rol del comunicador en las organizaciones es fundamental, que estemos capacitados en estos temas,
para poder llevar adelante una correcta comunicación y este cambio que tanto se menciona, ser partícipes de forma activa. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos y esperamos que se sigan sumando a las próximas charlas. Bueno, muchas gracias por la invitación, la iniciativa y bueno, la idea de ser ministerio es esto, poder compartir y llegar a todos los espacios de la provincia, y así que bueno, estamos a disposición para lo que necesiten, ahí están nuestros números de contacto, de teléfono, así que bueno, muchísimas gracias. Y a todos los que han conectado también desde otros países, muchísimas gracias. Muy lindo el espacio, muy cómodo. Bueno, vamos cerrando. Mario, no sé si querés decir unas palabras de cierre. Agradecer, palabras de agradecimiento para Lucía y para Paula, realmente súper interesante, creo que da para muchas más de estas, sobre todo porque quienes hoy estamos manejando la responsabilidad de comunicar en las organizaciones, sin duda tenemos mucho chip que cambiar. Por nuestra edad, por nuestra educación, hay mucho estereotipo, si bien atrás nuestro vienen otras generaciones con otras miradas y con otros cambios muy positivos, hoy todavía nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo del cambio, ¿no? Por lo tanto, esto que decían ustedes de la capacitación como primer motor, de la sensibilización como primer motor del cambio, creo que hay que empujarlo y bueno, que este sea siempre un espacio para eso y para poder ser mejores profesionales, que en definitiva es ser mejor persona. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos en el próximo encuentro entonces. Sí. Gracias. Chao, hasta luego.